Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. En este vídeo vamos a hablar de la base de toda la magia del Cosmere, la investidura. En cuanto a spoilers, dado que es un vídeo del Cosmere en general, no va a contener los de los personajes y sus tramas de ningún libro, pero obviamente hablaré de conceptos generales del Cosmere y también de todos los descubrimientos acerca de la investidura que se han ido haciendo en los distintos libros. El vídeo voy a estructurarlo en 4 partes. Primero, una breve introducción para entender la investidura. Luego hablaremos de su naturaleza, su origen, cómo se comporta, dónde la podemos encontrar y así. En la tercera parte hablaremos de sus usos y finalmente una cuarta parte con la ciencia detrás de la investidura, que veremos los descubrimientos recientes que se han ido haciendo en los últimos libros. Y hablando de eso, quiero hacer un inciso. El estudio de la investidura es algo que está muy vivo dentro del Cosmere y se va avanzando en ello durante los libros, y nosotros, como lectores, vamos haciendo descubrimientos a medida que lo hacen los personajes, por lo que no sería de extrañar que la información de este vídeo pueda variar de cara a futuros libros. Imaginadlo como si estuvierais leyendo un libro de física del siglo X, uno del XV y uno del XX. Descubriríais cómo se ha ido comprendiendo el universo mejor con el paso del tiempo, y cosas antiguas han ido quedando desfasadas. Pero bueno, no quiero enrollarme más, empecemos con el tema del vídeo. Así como definición rápida, podríamos decir que la investidura es una especie de energía que existe en todo el Cosmere, y de la cual se nutren los distintos sistemas de magia. Y lo pongo entre comillas porque no es el concepto que tenemos nosotros de energía. Me explico. Sin entrar a niveles cósmicos de energía oscura, materia oscura y tal, nuestro universo, tal y como nosotros, los humanos de a pie, comprendemos, está compuesto de materia y energía, que, como sabemos, una puede convertirse en la otra, siguiendo la famosa fórmula de Einstein. Pues en el Cosmere en esta relación se le añade un tercer elemento, la investidura, que también puede transformarse en materia o energía y viceversa. Por ejemplo, cuando invocas una hoja esquirlada, estás transformando investidura a materia. Hecha ya la introducción, vamos a ver la naturaleza de la investidura empezando por su origen. El consenso general es que toda proviene de Adon Alcio, y hablo de consenso general porque dentro del Cosmere hay algunas personas que difieren y creen que los éteres serían paralelos a él, o incluso algunos se atreven a decir que anteriores, y que, por lo tanto, no podrían provenir de Adon Alcio. Por el momento no es mucha gente lo que dice esto, pero a lo mejor cuando vuelva a hacer este vídeo de aquí a unos años, esta información podría necesitar actualizarse. Pero bueno, volviendo al consenso general, cuando ocurrió la fragmentación, toda la investidura fue asignada a cada una de las distintas esquirlas resultantes, y esto ha seguido así desde entonces, aunque en los últimos tiempos hemos descubierto la que se conoce como investidura sin sellar, que es básicamente aquella que, mediante una técnica que desconocemos, se le ha quitado su conexión con su esquirla, volviéndolo una especie de comodín, que puede usarse para cualquier sistema de magia, pero eso es algo muy residual y poco extendido por el momento, así que seguimos con los términos generales. El hecho de que la investidura esté relacionada con el poder de las esquirlas hace que ésta se encuentre principalmente en el reino espiritual, pero aún así trasciende a los 3 reinos, y también se encuentra en el cognitivo y en el físico. En este último, por ejemplo, cuando se presenta como materia puede hacerlo en sus 3 estados. La hemos visto en estado sólido, en la cual se presentan siempre de forma metálica, como el atium o las hojas esquirladas, por ejemplo. También en estado líquido, como algunas perpendicularidades que hemos visto en forma de lago. Y por último también se presenta en estado gaseoso, como las brumas de Scadrial o el aliento biocromático de Nalthis. Cuando se encuentra en el reino físico, la investidura se comporta de forma similar a la materia. Por ejemplo, en el caso de la materia, mucha masa en un mismo lugar crea un punto de atracción gravitatoria notable, como podría ser un planeta, por ejemplo, o en los casos más extremos un agujero negro. En el caso de la investidura, en cambio, lo que crea su concentración en un punto es una especie de agujero que conecta los reinos físico, cognitivo y espiritual. Este recibe el nombre de perpendicularidad y suele usarse para viajar entre reinos. Una curiosidad interesante es que, tal y como ocurre con los agujeros negros, una cantidad desorbitada de investidura concentrada en poco espacio podría llegar a distorsionar el tiempo a su alrededor. Y no hablo de perpendicularidades, hablo de muchísima más investidura, toda la investidura de una esquirla concentrada en poco espacio. Pero bueno, de eso y hablaremos en algún vídeo de teorías.
Siguiendo con la naturaleza de la investidura, hay una cosa que yo por el momento la veo como una curiosidad, pero que creo que en un futuro puede cobrar más relevancia, y es su relación con los colores. Para empezar, como ya he dicho, originariamente toda la investidura estaba asociada a Don Alcium, pero desde que se separó en la fragmentación, ahora tenemos la investidura de conservación, de cultivación, de honor y así para las distintas esquirlas, y cada una de ellas tiene un color asociado. Que conozcamos hasta ahora tenemos la de conservación, que es blanca, la de ruina, que es negra, la de honor, que es de un azul blanquinoso, la de odium, que es de un color dorado o violeta oscuro, la de cultivación, que es verde, la de devoción, que es de color zafiro, y la de virtuosismo, que se parece a una combinación de cian y magenta. Seguramente, muchos estaréis preguntándoos qué ocurre con la de color rojo, ya que en algún libro u otro la habréis visto. Este color no está asociado con ninguna esquirla, sino que implica investidura corrupta, es decir, cuando una esquirla está manipulando o influenciando una investidura que no es suya. Llegados hasta aquí, ahora que ya hemos visto la naturaleza de la investidura a nivel más místico o divino, hablando de esquirlas, magia y reinos de existencia, vamos a verlo a un nivel más mundano, su relación con los objetos o los seres de a pie. Para empezar, cualquier ser vivo, por el simple hecho de estarlo, tiene algo de investidura dentro, un nivel muy básico que se conoce como chispa de la vida, o simplemente su alma. Por norma general, los seres racionales, como los humanos o los cantores, tienen más investidura que los que no lo son, como los animales. La chispa de la vida no contiene la suficiente cantidad de investidura para que se la pueda considerar investidura innata, pero existen algunos planetas donde su esquirla ha dotado a sus habitantes de una cantidad mayor de esta, y sí que la tiene. Por ejemplo, los humanos de Scadrial, que recibieron el toque de conservación para poder ser alománticos, o los de Nalcis, que llegan a este mundo ya con un aliento biocromático. Pero no todo es de nacimiento. Bajo ciertas circunstancias, un ser vivo puede incrementar o disminuir su nivel de investidura, siendo el ejemplo más claro los alientos de Nalcis. Una persona puede entregarle el suyo a otra, haciendo que esta primera pase a tener solo la investidura base que tienen todos los seres vivos, y que la otra pase a tener aún más de la innata que ya poseía. El tener más investidura dentro del cuerpo permite usarla, pero de base, sin que sea necesario hacer nada con ella, y otorga capacidades mejoradas, como visión, percepción, instinto, llegando incluso a alargar la esperanza de vida. Vistos ya los seres vivos, pasemos a los objetos. Estos, de forma natural, no tienen investidura, aunque existe la posibilidad de dársela. Un objeto investido gana propiedades mágicas. Típicos ejemplos serían las mentes de metal de un firoquimista o un objeto despertado. Pero eso no es todo. Cuanto más investido esté un objeto, más poderoso se vuelve, hasta llegar a un punto que si tiene suficiente investidura puede llegar a volverse inteligente y tomar conciencia de sí mismo, siendo el ejemplo más claro de todos la espada sangre nocturna. Aprovecho que sale esta espada para hablar de lo siguiente, las entidades de investidura o entidades investidas. Las pongo por separado porque no son ni seres vivos, como los concebimos nosotros, ni objetos inertes. Que sepamos hasta ahora, existen 4 tipos de entidades de investidura. Les voy a explicar sin ejemplos que tengan spoilers. Las de tipo 1 son investidura pura, que ha quedado suelta y separada de la masa de poder principal de una esquirla durante tanto tiempo que ha terminado cobrando conciencia de sí misma. Ejemplos de estos serían los Spren o los Seones. Las entidades de tipo 2 son el resultado de poner una sombra cognitiva o investidura en un cuerpo muerto. Para poder seguir con vida, estas entidades necesitan consumir investidura. Un ejemplo de eso son los retornados de Nalcis. Las entidades de tipo 3 solo las hemos visto también en Nalcis, por lo que solo puedo dar la definición de allí, pero son el resultado de usar el despertar en un objeto orgánico, como cuerdas o ropa de origen de un ser vivo, como el algodón o la lana. A estas entidades se les puede dar comandos simples para que los cumplan, pero distan mucho de ser inteligentes. Y finalmente tenemos las de tipo 4, que surgen de añadir cantidades ingentes de investidura en un objeto inorgánico, como metal o piedra, hasta que éste tome conciencia de sí mismo. A esta entidad se le da un mandato que intentará cumplir a toda costa, pero aún así será capaz de razonar por sí misma, a diferencia de las de tipo 3. El ejemplo más claro, como ya he dicho, es la espada sangre nocturna, a la que se le dio el mandato de destruir el mal.
Ahora que ya conocemos un poco más de la investidura, vamos a hablar de cómo se puede usar. Pese a que hay muchas formas distintas de hacerlo, se ha observado dos requisitos principales, que no se puede asegurar que sean siempre así, pero que parecen serlo. El primero es tener acceso a la propia investidura, o en su defecto tener una conexión con la fuente de investidura que te permita llegar a ella. El segundo requisito es tener una forma de canalizarla y convertirla en lo que vendría a ser la magia. Esto se conoce como llave, y es por ejemplo los aones en la Ondor, los metales en la alomancia o los mandatos en el despertar. Como curiosidad, para los que llevéis más tiempo leyendo el Cosmer, esto antes se llamaba foco, pero se actualizó la terminología y ahora se llama llave. Aún así es posible que si tenéis versiones antiguas de los libros se siga usando la palabra foco. Volviendo al vídeo, en realidad existe algo que sería como un tercer requisito, la intención. Y lo digo de esta forma porque es un concepto un poco abstracto y no se sabe exactamente cómo funciona del todo, ni siquiera si es necesario para todos los sistemas de magia, o si para unos lo es más que para otros. En resumen, hemos visto casos donde para usar un poder de un sistema de magia no vale solo con la llave, con hacer la acción necesaria para acceder al poder. Es necesario también saber lo que estás haciendo y tener la intención de hacerlo. Por ejemplo, para el despertar de Nalthis, el foco son los comandos que se dicen, pero con decirlo no es suficiente, tienes que tener la intención de hacerlo. Si alguien te pone un cuchillo al cuello y te obliga a pronunciar un comando, pero tú realmente lo haces sin la intención de activar su poder, esto no tendrá ningún efecto. El problema con el concepto de la intención, y el motivo por el que lo he dejado aparte, es que aún no está muy claro, e incluso hemos visto casos en los que no era necesario. Por ejemplo, hemos visto a cierto personaje que estando herido o inconsciente se ha curado usando investidura, y esto sin saber que era capaz de hacerlo. Es posible que haya alguna explicación, como que a través de las leyendas este personaje supiera que esto era posible de hacerse y haya actuado la intención de su subconsciente de mantenerse con vida, o incluso también es posible que para la sanación no sea necesaria la intención. Debemos esperar a que más adelante se nos revelen más detalles de este concepto. Vistos ya los requisitos, vamos a ver las habilidades que otorga la investidura una vez se cumplen estos. Posiblemente la más básica de todas, y una que comparten muchos de los sistemas de magia del Cosmer, es la sanación. La forma en que se consigue y la capacidad de cura varía dependiendo del sistema de magia, pero por norma general, mientras la mente y el espíritu estén intactos, es posible curar casi cualquier daño hecho al cuerpo, ya sea regenerar una pierna amputada, curar una enfermedad crónica o sanar heridas casi mortales. Aún así, este tipo de sanación tiene sus limitaciones. Los trastornos mentales no pueden curarse, ya que son un mal a nivel cognitivo y no físico. Otra limitación muy estricta es el aluminio. Una herida causada por este metal no puede sanarse hasta que se haya retirado. Es decir, si te disparan una bala de aluminio, no podrás sanar tu cuerpo hasta que te quiten dicha bala. Hay otra limitación que viene en función de tu percepción de ti mismo, pero para entenderla, debemos entender cómo funciona la sanación con investidura. Dicho funcionamiento hace uso de las tres versiones de un ser, la física, la cognitiva y la espiritual. La sanación en el cuerpo físico se hace modificándolo para que sea igual que tu yo espiritual, pero filtrándolo mediante el yo cognitivo, es decir, cómo te ves a ti mismo. Dicho de otra forma, si en un accidente pierdes una pierna, como tú no te percibes a ti mismo sin esa pierna, serías capaz de regenerarla. Pero si ha pasado mucho tiempo y tú ya has asimilado que eres una persona sin una pierna, tu yo cognitivo tampoco la tendrá, y por lo tanto actuará como filtro y no podrás regenerarla. Es por eso que existe la concepción de que si una herida es demasiado antigua no puede curarse. Vista ya la sanación, que es la habilidad más genérica de todas, ahora nos quedaría ver las manifestaciones de investidura asociadas a cada esquirla. Para ello, tengo vídeos más específicos en el canal, como el de las potencias o el de la alomancia. Si os interesa verlo en más detalle, podéis ir a verlos. Y ya para acabar, vamos con la última sección, la ciencia detrás de la investidura, que es algo en lo que se ha hecho muchos descubrimientos últimamente, sobre todo en los proyectos secretos. Para empezar, la investidura se puede clasificar en dos grandes categorías distintas: investidura cinética, que se refiere a la que se está usando o expresando, por ejemplo cuando un radiante está usando una potencia, la luz tormentosa que está consumiendo es investidura cinética. La otra categoría es la de investidura estática, que se refiere a la que, por el contrario, no se está usando,
Cuando la luz tormentosa está contenida dentro de una esfera, en ese momento es estática. El siguiente punto a nivel de ciencia es que esta tiene su propia versión de las leyes de la termodinámica y siempre las sigue. Que sepamos hasta ahora son 4. La primera ley de la investidura, que curiosamente descubrimos que se llama segunda ley de Chris, dice que la investidura ni se crea ni se destruye, solo cambia de forma. La segunda ley de la investidura dice que ésta tiende a fluir de una zona de más concentración a una zona de menos, lo que causa por ejemplo que las esferas de luz tormentosa pierdan luz de normal, ya que fuera de ellas la concentración de investidura es más baja que en su interior, pero la absorben cuando están en una alta tormenta, ya que en esa situación es al revés, y la alta concentración de investidura está en el exterior. La tercera y la cuarta ley de la investidura aún no son desconocidas, aunque sabemos que la cuarta está relacionada con Adonalsium. Y ya para acabar, como curiosidad, la investidura se mide en weas, o unidades equivalentes al aliento. Como su nombre indica, una wea es la unidad que tiene un aliento biocromático medio. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.